¿Cómo estás, Lick? Buen día. Muy bien, muchas gracias. Bienvenido. Buenos días, licenciado. Muchas gracias. ¿Cómo están? Qué gusto saludarlos. Gracias, qué gusto saludarte donde quiera que te encuentres. Licenciado, los contratos laborales. Hablamos justo la semana pasada de cómo era importante llevarlos a cabo y tenerlos para poder tener una liquidación, las utilidades, la renuncia y todo esto. ¿Qué hay que hacer para tener un buen contrato laboral? De entrada, lo que tenemos que entender es que muchas veces contratas a la gente y dices, bueno, lo voy a poner a prueba, no le voy a dar un contrato, no hay relación hasta que no tengamos el contrato. Nada más erróneo, nada más falso. Si no tengo un contrato de trabajo, es una obligación que tiene el patrón, que tiene una relación finalmente que ponerse por escrito, las reglas claras y escritas, sí, es bien importante. Entonces, el que no haya un contrato, eso perjudica principalmente al patrón, porque el patrón, acuérdense que en laboral, todo lo que el trabajador diga, para que el patrón lo pueda desvirtuar, tiene que ofrecer el contrato de trabajo. De acuerdo a la ley. No, aquí no. Aquí el único que está obligado a acreditar y a exhibir el contrato es el patrón. Entonces yo puedo decir como trabajador que ganaba en lugar de 10,000 pesos mensuales, 10,000 pesos diarios. Y que no entré hace un mes, sino entré hace 10 años. Y que no tenía un horario de 8 horas diarias, sino de 20 horas. Y entonces el que tiene que acreditar que esas no son las condiciones de trabajo es el patrón. Si no tiene el contrato, entonces quien sufre un riesgo, quien no va a poder acreditar las condiciones de trabajo, es precisamente el patrón. Entonces, ¿qué tan común es no tener un contrato? Es muy común y a veces pensamos, como te decía, si no tengo el contrato, pues entonces ya me libré, ya puedo decir que no es mi trabajador o que no hay una relación laboral. Nada más erróneo, nada más inexacto que eso, porque la relación se da con o sin contrato. Muchos le dicen, oye, es un prestador de servicios, porque tu contrato dice que es de prestador de servicios. No, independientemente del nombre que le des, independientemente si hay o no hay contrato, la relación de trabajo se da, subsiste y genera todos los derechos a favor del trabajador. Ok, porque luego nosotros creemos que es común. Y a veces da pena también como empleador que te digan, híjole, es que luego hacemos lo de tu contrato y va pasando el tiempo, ya te enrolas en la chamba, ya estás trabajando, estás a gusto y se te hace normal estar trabajando sin contrato. Sí, realmente sí, y muchas veces dices, bueno, hay mucha confianza, me cae a todo dar, es como de mi familia, ya lo adopté, ¿no? Nada más le falta mi apellido, pero no, todo este tipo de confianza está mal. Confianza que le dicen es nociva, no es buena, no es legal, no es adecuada, no puede generarse una relación donde no están las reglas claras. ¿Cómo sé qué horario vas a tener? ¿Cómo sé cuáles van a ser tus actividades? ¿Cómo sé cuál va a ser el lugar donde vas a tener que desempeñar tus servicios, donde vas a tener que trabajar? ¿Cómo sé todas esas condiciones? Como no las conozco, como no las estoy estipulando por escrito, pues muy difícilmente en caso de que haya alguna demanda, alguna controversia, algún juicio, pues voy a poder acreditar esas condiciones. Entonces, creo que es muy importante que todos sepamos cuáles son las reglas del juego. Si tú y yo vamos a jugar, vamos a saber cómo están las reglas pactadas, a qué estoy obligado, a qué tengo derecho. A veces te digo, oye, tú, por ejemplo, pasa mucho con la gente, con los barberos, con los meseros. Ajá. Limpia la mesa y ahora barre abajo de donde estuvieron comiendo. Oye, yo no vine a hacer actividades de limpieza. Yo soy un barbero, yo soy un peluquero, yo soy un mesero. En las gasolineras, por ejemplo, se da una total informalidad. Yo les puedo decir, hay personas despachadoras que ni siquiera tienen un salario asignado, no tienen un contrato de trabajo. Oye, están manejando, pues... O sea, solo de palabra. Solo de palabra. Y con palabra pienso que no tengo ninguna obligación, lo cual no es cierto. No, entonces, y además tienes un montón de riesgos. Tienes muchísimos riesgos. Imagínate que ni siquiera tienen un salario. Lo que ganan de propinas es lo que van a generar como ingreso. Y eso se considera salario. Y eso también forma parte integrante de un salario. Aparte es peligroso, ¿no? Estar en las gasolineras porque puede haber fuertes, ¿no? Puede haber accidentes muy fuertes, imagínense, están con temas si no hay un contrato, de sustancias, no hay seguro, aceites, gasolina, el motor, muchas veces llegas con el coche casi quemándose y ahí ves al pobre trabajador tratando de abrir el motor, etcétera. Es complicado, son situaciones complicadas y que requieren muchas reglas claras, precisas y seguridad, sobre todo para ambos. Ojo, no estamos nada más protegiendo al trabajador, esto es protección también para el patrón, que el patrón esté protegido. ¿Qué pasa si tu trabajador se accidenta, si sufrió un accidente dentro de las instalaciones? ¿Y luego qué va a suceder?
no tiene seguro social, no tiene un salario, no tiene condiciones claras. No tiene un contrato. No tiene un contrato. ¿Cómo lo vas a acreditar? ¿Cómo? Y entonces ahí es donde empieza el problema, porque ya te dicen, oye, no, ¿qué crees? Afortunadamente no tengo contrato. No, ¿qué crees? Desafortunadamente no lo tienes. Y ahora el riesgo que tienes es mucho mayor, se duplican los riesgos. Por eso, como en todas las relaciones, como en todas las actividades comerciales, necesitas tener un contrato, necesitas especificar muy bien y claramente cuáles son esas condiciones que debes de tener. Wow. Oye, la verdad es que hay que preguntarle al público si tienen contrato, si saben que lleva su contrato, si han leído el contrato, porque estamos hablando de la importancia de tenerlo. Y luego vendría la importancia de leerlo, comprenderlo y firmarlo. Es eso, sobre todo comprenderlo. Muchas veces lo firmas y entonces cuando te vas y te quejas o no estás de acuerdo, te dicen, oye, tú aquí firmaste. ¿Tú firmaste? Y aquí está todo claro y aquí tú dijiste esto, y ya lo aceptaste. Entonces ni siquiera te das cuenta. ¿Cuántos de los que firman los contratos realmente la emoción de que ya tienes trabajo, de la emoción de que ya te vas a cambiar, el hecho de decir, no estoy de acuerdo en esto o preguntar algo puede dar origen a, ya me voy y no lo voy a hacer, no lo voy a firmar, no lo voy a celebrar. Y ese es el problema también. Oigan, ustedes pueden también mandar sus dudas a través del 5580-03297-7, 5580-03297-7. DJ Topomis, tenemos audios. Hola, buen día, ¿quién habla? Saludos. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Tengo una pregunta para el abogado. ¿Qué pasa si en mi contrato de trabajo no se me señaló cuál es el horario de labores? Esto es importante. Finalmente el horario es una condición de trabajo. Se tiene que explicar, se tiene que especificar cuál es ese horario de trabajo. Si no lo haces, pues ¿cómo te voy a obligar a llegar a las 8 cuando en el contrato nunca te estipulé que tu entrada era a las 8? ¿Cuál es tu hora de comida? ¿A qué hora vas a salir? ¿A qué hora vas a regresar? Esas situaciones son importantes poderlas establecer para entonces obligarte. La siguiente semana vamos a hablar de un tema, sobre todo fíjense, en el tema del tiempo extraordinario. Yo les preguntaría, ¿qué pasa si ustedes no cubren su horario de trabajo o te hago laborar más tiempo? Dices, bueno, me debe mis horas extras, ¿no? Me las tiene que pagar. Hoy no. Hoy hay una reforma a la ley de trata de personas que hoy incluso el obligarte a laborar tiempo extraordinario, esto es nuevo de paquete, nuevecito, lo vamos a hablar la próxima semana. Como patrón, si yo te obligo a laborar tiempo extraordinario, hoy ya estoy violando la ley en un tema penal y el patrón puede incurrir en este tema de trata de personas. Lo vamos a hablar la próxima semana. Entonces, ya no es solo págame el tiempo extraordinario, ya no es solo págame las horas extras, ahora te puedes ir hasta claro, ahora te vas a ir a la cárcel por este tema de la trata de personas. Oiga, licenciado, vamos a hablar la próxima semana. Del tema del famoso home office. Sí. Sí, ok, yo me voy a trabajar porque, bueno, ya por todo el tema de que pasamos del virus. Pandemia, y de repente, como eso de la 1:15, ocupas algo de la persona que está trabajando, no sé, alguna chambita, ¿no? Que tienes que estar en la oficina. Y pues no está, no te contesta, no saca la chamba en el momento, porque salió a la tienda, porque se desapareció. Y si es muy constante, ¿qué pasa ahí? Fíjate, esto que comentas es bien interesante. Cuando pasó esto del home office, y ahora sigue en muchas empresas aplicándose, pienso que si estás en tu casa, pues te puedo hablar lo que quieras, no tienes un horario, puedo pensar que está... No es así, ojo. El contrato del home office debe establecerse cuáles son tus horarios. Se vale horarios flexibles, se vale que haya tiempo de descanso, porque fíjense, parece mentira, pero el que yo esté en mi casa, en una computadora, conectado todo el tiempo, suena más estresante que venir a una instalación, a una oficina, a un centro de trabajo, porque en el centro de trabajo platicas, saludas, te peleas, te cae mal el de al lado, pero por lo menos ya te distraes. Claro. ¿Qué pasa si estás tú solo en tu casa, ¿no? Y a lo mejor con la familia, la esposa. Claro, los hijos que lloran, la esposa que es intolerante a la lactosa. El esposo que oye. el fierro viejo también. Se me ocurre. Es un decir. Muchos distractores, ¿no? Exacto. Muchos distractores, pero entonces se vuelve más estresante. Aquí, cuando se regula el home office, hablan de un concepto que se llama desconexión digital. ¿Qué es esto? Yo tengo que establecer tu horario de trabajo exacto. Y además, tú tienes como trabajador todo el derecho de no ser molestado fuera de tu horario de trabajo, fuera del horario que se establece en el home office. Entonces, tienes que tener muy claro cuál es el horario, a pesar de que estés desde tu casa trabajando, cuál es el horario que vas a desempeñar, cómo vas a desempeñar esos servicios. Pero regresamos otra vez al tema principal de este programa, que es el contrato. Muchas veces esto del home office nos obligó a regresar a casa, a hacer cosas y no hubo un contrato específico para cuando hagas home office. Entonces tu contrato es el contrato de oficina.
Sí, ahora no debe ser así porque de acuerdo a la ley debe tener un contrato de home office. O sea, se tendría que rehacer un contrato. Puedes rehacerlo o puedes crear se llama addendum, un anexo o algo complementario a ese contrato para que pueda establecerse de esa manera. Fíjense, aquí lo más importante es ¿cómo voy a desempeñar los servicios? De repente me decían, oye, el cuate está en Acapulco y está subiendo fotos de que está en la playa. Bueno, ¿y dónde dice que no puede hacerlo? Claro. Está desde su casa, pero no es el home office, como si traducimos, es casa-oficina, ¿no? El trabajo desde la casa. No es precisamente desde tu casa, puede ser del lugar que tú quieras. Claro. ¿No? Entonces, lo importante en el contrato es señalar qué lugares son los que vas a prestar los servicios, en qué horario, y obviamente si te hablo, no estás conectado, y ahí se establecen todas estas obligaciones, pues entonces estás incumpliendo y yo podría despedirte de manera justificada. ¡Wow! No, pues es que la verdad es que sí tenemos muchos huequitos legales ahí que nos van quedando. Oye, todos los de la Muchas regaladora dudas. están afuera haciendo fila con el link. Exacto, ya Le subieron a la radio. De hecho, están en una manifestación. Adelante con las llamadas. Buenos días. Muy buenos días, habla Omar Juárez. Hola, Omar. Quisiera saber si al momento de la firma de mi contrato no se especificaron las obligaciones que yo tenía como trabajador. Y hoy mi patrón quiere que haga cosas que no van de acuerdo a mi puesto. ¿Esto sería legal? No, para nada, no es legal. Obviamente. Sentarse en las piernas. Era un poco. Sí, claro. Claro. Oye, Pues sí, pasa. lo dirás de broma, pero sí pasa, en ¿eh? otras estaciones, sí pasa. Sí es cierto, sí es cierto. Ah, no sé. Sí puede pasar. Sí, qué Y lo que miedo. decíamos, por ejemplo, en el tema de los barberos, de los meseros. Oye, limpia. trabajo informal, entre comillas. Y limpia tu área y tira la basura y entonces tienes que limpiar la oficina. Oye, espérame, y a mí no me contrataste para limpiar la oficina. ¿Cuáles son mis obligaciones? Muchas veces dices, oye, me robó. Él cobraba a los clientes, se guardaba el dinero y ya no me lo entregaba. ¿Y cómo está contratado? No, pues como ayudante de limpieza. Pues ¿dónde dice Que tenía que cobrar, que recibía dinero, que lo guardaba? Que Y ahí te lo no tenía que procede entregar? ninguna demanda de nada, ¿no? Ahí no procede nada porque yo como abogado del trabajador te diría, oye, ¿y dónde dice que ella recibía dinero? ¿Dónde dice que ella guardaba, que ella le cobraba a los clientes, que ella tenía obligación de entregártelo? Entonces, cuando no están las reglas claras, tienes este riesgo, ya no vas a poderlo acreditar. Por ejemplo, si en tu obligación, vamos a hablar de aquí de la conexión, oye, es que tienes que venir y tienes que producir y tienes que editar y tienes que mandar el programa y también lo tienes que promocionar y también ¿dónde dicen todas esas obligaciones? Ahora, si sí las hay que especificarlas en el contrato. Tranquilo, Paco, ni más. De manera muy detallada, de manera muy clara, muy específica, cómo deben ser esas obligaciones. Y por ejemplo, licenciado, si yo ya tengo aquí mi contrato, lo leo, no estoy de acuerdo con algo, ya es cuestión de no tomar ese trabajo, puedo decir, ¿sabes qué? ¿Podríamos cambiar el contrato? Para que Claro, estemos porque por conformes ejemplo los la dos? llamada de este muchacho decía que no especificaban cuáles eran sus labores como tal, Y ahora quería pero que hiciera otras actividades. pero lo firmó. Finalmente lo firma y está ahí. Ahora, pero fíjate, firmó ciertas actividades. Sí. Hoy quiere que hagas otras. Legalmente el trabajador puede decir, no viene estoy ahí. de acuerdo Ok. porque no está dentro de mis obligaciones para las cuales fui contratado. Y Ok. mientras no esté, no estoy obligado a desempeñar. ¡Guau! Oye, y por ejemplo, empresas como, no sé, un ejemplo, yo soy dueño de un carro y lo rento para trabajar en la ruta o el camión, ahí también, ¿qué procede? Eso pasa muchísimo, ¿no? Es el dueño del dueño del dueño, entonces te lo presto, te lo alquilo, te rento las placas, te rento el chofer. El chofer. Te rento hasta el Finalmente, claro, el chofer como tal tendría que demandar al propietario, directamente quien resulta responsable es el propietario del vehículo. Entonces, estas triangulaciones que se dan de que yo te lo presto, tú lo cedes, tú le vendes, te rento las placas y tú de las placas la concesión, etcétera, ese es el gran riesgo, ese es el gran problema que tenemos. Vámonos con otro audio, por favor. Buenos días. ¡Adelante! Hola, buenos días. ¿Qué pasa si por una extraña razón la gerente por capricho no me quiere entregar mis utilidades? Y pues aparte de todo me está haciendo acoso moral para aburrirme, para Nene malo. fastidiarme y pues me anda buscando algo para poderme correr sin darme nada. Claro, bueno, ¿Qué el puedo tema... hacer ante esa situación? A ver. Es una cosa que no nada más es conmigo, es con la mayoría de los trabajadores. Pero bueno, ahí está, bueno, no sé yo, ¿verdad? Pero ahí te voy a decir yo mi respuesta, yo que no sé. No Venga. estudié leyes ni nada. ¿Yo qué haría?
Se supone que si estás en una empresa grande tienes el área de recursos humanos. Claro. El área de recursos. ¿Jala o no jala? Aquí lo más importante jala, gracias. es... Creo que no, Urias. Jala. Por Más eso o no menos. tienes contratos, Urias. Sí, jala, pero Urias, ¿sabes el qué contrato, pasa? Urias. No, eso es lo lógico, eso es lo que tendría que pasar, Cintia. El tema es que si tú vas a recursos humanos, ¿sabes? Recursos humanos se vuelve una protección de los directores, de los gerentes, de los supervisores, y entonces si tú vas y te quejas, ya de entrada dices, sí, mira, se está quejando, nos está causando un problema y te vas. Desafortunadamente pasa eso. Entonces, yo lo que le sugeriría en todos estos casos, siempre hablamos de acoso, el acoso obviamente es una causal para que el trabajador le pueda rescindir al patrón, y vaya, eso está muy bien regulado. El problema es cómo lo acredito. A ver, Cintia, yo te hablo con groserías, yo te hablo con malas palabras, te grito, y entonces cuando tú dices, oye, es que me está gritando, a ver, acredítamelo. Claro. Entonces, Claro. si no hay una grabación, si no hay un video, si no hay un elemento que lo compruebe, Testigo. porque te mando un correo y te digo, nene, fíjate que eres queridísimo, precioso, hermoso, encantador, por favor te pido de la manera más atenta que cumplas con tus quehaceres y servicios deberes. contratados. No, cuando en la verdad te digo, oye, eres un tal por cual, flojo, mira, no te fijas, ¿qué vas a hacer? Entonces, si tienes el correo muy amable, muy lindo, muy No tienes amigable, una prueba fehaciente. pues no tienes una prueba. Entonces, lo difícil en el tema del acoso es poderlo acreditar. Traten de acreditarlo, traten de tener elementos, Pruebas. de tener pruebas para poderlo hacer. Ahí sí, sin pruebas, es imposible hacer algo. Bueno, muchas gracias, licenciado. La verdad es que nos quedamos cortos todos los lunes. Quisiéramos seguir platicando más para tener esta información que yo creo que nos ayuda a todos de los dos lados, como empleado y como empleador. Siempre hay que estar bien informados y siempre en el marco de ley. Lick, Gracias. por favor, lo legal, ¿cuál es tu Instagram? ¿Y dónde te gustaría que te busquen? A ver. Búsquenme en Instagram. Estamos como @Mario_Rebolledo1. Ahí nos pueden encontrar. Con muchísimo gusto. Ahí nos vemos, Lick. Muchísimas gracias. Ya Gracias. saben, aquí tenemos, como todos los lunes, ¡Lo legal!